Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos listos. Por ahí les van a compartir unas hojitas con la siguiente conferencia que vamos a compartir con todos ustedes. Su servidor es Pastor Alejandro Ríos, para servirles. Ya 33 años de casado con mi hermosa esposa, como decía mi hermano Pastor Pablo, que también ya, ¿verdad? Su esposa también anda en campamento, también la mía anda en campamento de esposas de pastor. Le doy gracias por ello. 4 hijos, casado, pastor en la iglesia Nueva Esperanza en Jurupa Valley, en Riverside. Y le doy gracias a Dios también porque aquí está el pastor Waldo, ¿verdad? Del ministerio en inglés también con nosotros. Pastor Waldo, que Dios lo bendiga. Y gracias por todos ustedes que están aquí, ¿verdad? Creo que el susto de la tormenta hizo que algunos se quedaran en casa. Puede ser que el tema de la santidad también los haya asustado, pero creo que las noticias también infunden temor, ¿verdad? Pero estamos en el hueco de la mano del Señor, amén. Y démosle ese aplauso a nuestro Dios, porque Él está en control de todo. Está en control de todo. Estamos 40 días de oración en la iglesia y llevamos un buen tiempo de oración. Siempre tenemos alguna razón por la cual orar y estamos orando al Señor. Y ayer precisamente cuando todavía no sabía la noticia, el verso que estábamos mirando es el Salmo 46:1, donde dice que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, el tema para hoy, hermanos, en esta mañana, nuestro hermano Pablo Carvajal sentó las bases de la santidad personal, cultivar nuestra santidad personal. Y es algo que tenemos que ver, pero ahora lo vamos a ver en comunidad, como iglesia. Y precisamente el tema es brillando, pueblo de Dios, santidad como iglesia. Así es que vamos a estar pendientes con este tema y les dan unas hojitas. Puede escribirle y apuntar lo que guste. Puede usarlo para sus temas en la iglesia, puede compartirlo en sus grupos de estudio, porque este tema, hermanos, como decía mi hermano pastor, es un tema candente, necesario y muy importante en los tiempos que estamos viviendo ahora. Así es que vamos sobre este tema tan interesante, hermanos, y vamos a pasar al otro. ¿Cómo le puedo hacer para que funcione esto? Porque se atora y no se atora. ¿Hacia la pantalla? Oh, ahí está. ¿Cuántos saben el himno que dice? Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana, Señor. Gracias porque desafiando las noticias o las cosas, estamos aquí listos para emprender este camino, Señor, como santos amados, como iglesia santa, Señor, que es lo que tú quieres, y queremos darte la gloria solamente a ti. Así es que ayúdanos a brillar en medio de este mundo como iglesia, como cuerpo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Isaías capítulo 6, verso 3 dice... Y otra vez, bueno, voy a necesitar ayuda, hermanos, sí voy a ocupar. Ahí está. Y el otro decía, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo, hermanos, y no cambia. Dios es santo y no cambia. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4, verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 Jehová, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Entonces nuestro Dios es santo, hermanos, Dios no cambia. Ahora, Apocalipsis capítulo 15, verso 4, nos dice lo siguiente. Quiero poderlo mover, pero no tengo la posibilidad. ¿Alguien pudiera ayudarme, hermanos? Vamos a darle enter. Otro enter, por favor. Another one. One more time. Ahí está.
Dice la lectura ahí, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ya supimos a través de la enseñanza de nuestro hermano pastor Pablo, que nosotros somos santos. Así es, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así es que, hermanos, nosotros al pueblo de Israel se le había encomendado, se le había dicho a través de Moisés que le habían de ser pueblo santo, habían de serme santos porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Y sí tengo problemas con él. Es el siguiente slide, hermanos. Dice, al pueblo de Israel se le encargó, se le dio la tarea de ser pueblo santo. Así es que, hermanos, ahora, como nuestro hermano Pablo nos decía hace un momento, la palabra santo, la palabra santificado se ve en Dios santo, ¿verdad? Se ve a objetos, lugares e instituciones. Ahora, ¿cómo se santificaban? ¿Cómo se apartaban las cosas? ¿Cómo se hacían separadas para Dios? Pues bueno, había un camino ceremonial. Y la Biblia nos dice que en Levítico capítulo 8, versos del 10 al 12, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Van a usar sus Biblias, hermanos, y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Creo que están en las hojitas, ¿verdad? También ahí está anotado. Y roció sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y los ungió para santificarlos. Entonces, mi hermano nos enseñaba hace un momento, somos santos, hay cosas o lugares o objetos santificados, es decir, para el uso exclusivo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Nosotros somos santos, es decir, estamos apartados para el uso exclusivo de Dios. Ahora, a los seres humanos, en el tiempo de estas ceremonias, en el tiempo de Israel, también se les hacía un acto ceremonial y se les apartaba. En Levíticos 8:30 nos dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción, de la sangre que estaba sobre el altar, y rozó sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Cómo lo santificaban? Con aceite. Hoy nosotros hemos sido santos, apartados para Dios por medio de la sangre de Cristo y el sello de su Espíritu Santo. Amén. Nos lo enseñaron ahorita hace un momento. Entonces, ¿qué quería Dios con esto que se estaba haciendo con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel, les estaba diciendo a Israel, a vivir en santidad, pueblo de Israel, a vivir en santidad, pueblo de Israel. Ahí está Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8, y también tienen por ahí más textos que le acompañan. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quería, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere ahora para nosotros, su pueblo? Ese es el pueblo de Israel. Ahora, Cristo vino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Nació de una virgen, estuvo entre nosotros, proclamó el año agradable del Señor, hizo muchos milagros, murió en la cruz por nuestros pecados. Con su sangre preciosa nos limpia de toda maldad, es decir, hemos sido limpios, hemos sido purificados por la sangre de Cristo, ahora hemos sido sellados con el poder de su Espíritu Santo y ahora estamos apartados para Dios. Ya no somos del mundo, no andamos en las cosas del mundo. Somos apartados para el uso exclusivo de Dios. ¿Estamos captando la idea? Como iglesia, entonces necesitamos brillar en nuestro entorno. ¿Y qué nos dice 1 Pedro 2:9, que nuestro hermano nos leyó hace un momento? Dice, ¿ustedes son qué? Iglesia, linaje escogido. Ustedes son de la Jai. De verdad, linaje escogido quiere decir que ustedes son de un nivel, eso lo estuvimos predicando en la iglesia, ustedes pertenecen a otro linaje, a otra descendencia, a otro grupo. Ustedes pertenecen a la Jai, a la elevación máxima de nuestro Altísimo Señor. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, linaje escogido, real sacerdocio, así como
Aarón y sus hijos, el pueblo de Israel, se le dijo que serían santos. Ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo al propósito de Dios, linaje escogido. Y hay algo más para la iglesia. Nación que santa, santos. Pueblo adquirido por Dios. ¿De qué manera? Por la sangre preciosa de Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito, hermanos. Entonces, ¿por qué cristianos? Usted cuando le preguntan, ¿tú qué eres? ¿Usted qué dice? ¿Hispano? Una vez estaba un joven y le dice, esta es una historia que oí de un joven real, ¿verdad? Dice que unos muchachitos estaban jugando en la yarda de enfrente de su casa y le dice a su papá, ellos eran cristianos, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Así nos llamamos, ¿no? Entonces le dice el hijo, papá, unos hispanos están jugando en la yarda de enfrente. Y le dice el papá, mijo, pues si tú eres hispano, no, yo soy cristiano. O sea, ¿por qué cristianos? ¿De dónde nos tomamos nosotros esa palabra? Bueno, la Biblia nos dice y nos responde. Usted va a encontrar esta palabra cristianos en 3 ocasiones en la Biblia. ¿Están listos? Vamos a ver, hermano. La palabra cristiano la encontramos 3 veces en Hechos 11:26, donde dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, escuche esta palabra, se les llamó como cristianos por primera vez. Entonces, ¿quiénes los llamaron a cristianos a estos discípulos? ¿Quiénes? La gente, la comunidad. ¿Les llamó cómo? Cristianos. ¿A quiénes? A los discípulos, a los seguidores de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo lo habrán dicho? ¿De una manera despectiva? ¿Una manera negativa? ¿O una manera de identificarlos? La gente los estaba identificando así porque hablaban de Cristo, ¿verdad? Y trataban de seguir los pasos de Cristo. Pero pudiera ser que también lo estaban usando como una manera despectiva. Puede ser. También lo encontramos en Hechos 26-28, cuando el apóstol Pablo le está hablando al rey Agripa y le dice, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad? Por poquito. Pero no caí, dice. Santo, cayó más feo, ¿verdad? Y en primera de Pedro 4:16, fíjense cómo utiliza el apóstol Pablo esta palabra cristiano. Dice, pero si alguno padece como... pues no se avergüence, ¿verdad? No le dé pena, sino que glorifique a Dios por ello. Si tú sientes que la palabra cristiano es una burla, un estilo, no te está dando el lugar que tú te mereces, bueno, pues no te preocupes, ¿verdad? Glorifica a Dios. Pero hermanos, eso no crea identidad. Decirse cristiano ahora, todo el mundo se dice cristiano. ¿Sí o no? Me acuerdo en la preparatoria, cuando estaba en la preparatoria, había un maestro que todos los días en la mañana, las noticias de la mañana eran, atropellaron a un cristiano. Le robaron a un cristiano. Así, entonces yo decía, ¿y cómo sabe que esta persona es cristiana? Bueno, es que la palabra cristiano la aplican a todos. A todos. Y peor con lo que hizo Constantino, ¿verdad? Ahora todos son cristianos. Y en la Biblia encontramos esta palabra literal, ¿cuántas veces? 2, 3. Y este título fue dado por la gente, pero ese no es el título que nosotros poseemos. Nosotros somos santos. Voltea al que está a su lado y dile, somos santos, hermano. Eso es lo que nos identifica. Escuchen, no, cristianos hay muchos, santos no. Y menos con la lista que nos dio el hermano Pablo, ¿verdad? Que solo unos cuantos y los que están muertos. Sí, muertos al pecado, pero vivos en Cristo, amén. Nosotros somos santos, amén. Entonces, eso es lo que realmente nos identifica, hermano. Usted no anda diciendo yo soy cristiano, no, yo soy un hijo de Dios santo y amado. Yo soy santo para la gloria de Dios. Quizás se lo van a quedar y dicen, ¿de cuál te fumaste? Te van a decir. No, es que la Biblia dice que yo soy santo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver que la Biblia, la palabra santo, hermano, que vimos que cristiano aparece 3 veces en la Biblia, la palabra santo está 583 veces en la Reina Valera del 60. ¿Quién usa Reina Valera? ¿Verdad? Una nueva versión internacional o todas, pero la Reina Valera de 1960 aparece 583 veces la palabra santo. ¿Y la palabra cristiano cuántas veces dijimos? Entonces nosotros somos ¿qué? Santos.
¿verdad? Santos y santidad, hermanos, santo y santidad son dos cosas, aparecen, usted va a encontrar en la palabra Biblia, santo y sus derivados, santidad, santificación, todas estas palabras, santo y santidad, santo como persona, pero con evidencia de santidad. Soy santo porque el Señor me ha lavado con su sangre preciosa, me apartó para su obra y el estilo de vida que tengo que llevar debe ser en santidad. Pura santidad, santidad, santidad. Entonces, hermanos, esta es la separación y consagración, separación de lo que es común o inmundo, ¿verdad? Dios ya me ha limpiado para su gloria. Ahora Él me ha consagrado para lo divino, para lo sagrado, para lo que Él quiere, hermanos. Las Escrituras usan el término santos con relación a todos los creyentes verdaderos. Escuche. La palabra santos, la Biblia la usa con relación a todos los creyentes verdaderos como apartados o santificados para la posesión y uso ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se necesita aprender esto ahora en la iglesia, verdad? ¿Cómo necesitamos que cada uno de los que componemos el cuerpo de Cristo, que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, santos, apartados para la gloria de Dios, vivamos y hagamos nuestro caminar para la gloria y la honra de nuestro Dios? Hechos de los Apóstoles, ahí ustedes tienen 3 citas, en Hechos, en Romanos y en Primera a los Corintios, dice, herencia entre los santificados, llamados a ser santos, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos. No se está usando la palabra cristianos. Dios nos está llamando a ser santos. Y mi hermano ahorita nos dio las herramientas para hacerlo. Nos dijo cómo podemos cultivar una vida de santidad. No depende de las personas o de los medios o de otras personas para medirnos con ellos. No, depende de con quién, delante de quién estoy, quién me ha comprado. Amén. Y delante de Él estoy tratando de lograr, y ahorita vamos a ver esa parte progresiva que habló nuestro hermano también en crecimiento a la santidad. Entonces, ¿qué es cuando yo he sido santo y he sido apartado para Dios? Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Y escuchen esto, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir como piamente, como Dios quiere. Hermanos, nosotros no somos del mundo, entiéndalo. Nosotros no andamos preguntando si se puede esto o aquello. Nosotros nos guiamos y nos basamos a lo que la palabra de Dios demanda de nosotros, porque vivimos para Dios y su palabra debe ser nuestra regla de fe y conducta. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, la santificación de las personas, hermanos, incluye la separación de toda maldad moral. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿estamos? Tenéis por fruto ¿qué? La santificación y como fin ¿qué, iglesia? La vida eterna. Hermanos, decía mi hermano hace un momento, en ese jardín puede ser un jardín de flores o puede ser un jardín de fruto. Pero hay resultados. Cuando uno se acerca más a Dios, cuando uno busca más de Dios, cuando uno anhela vivir como Dios quiere, uno disfruta una vida diferente en Cristo. Yo no necesito caer en gracia y decir malas palabras. Yo no necesito identificarme con el mundo con una botella de licor. Yo no necesito identificarme con la regla moral del mundo y andar haciendo cosas inmorales. No. Yo me identifico con el que me llamó a ser santo y vivir en santidad para la gloria de Dios. Amén. Ese aplauso es para el Señor, hermanos. Eso es lo que nos identifica. ¿Cómo hemos sido nosotros santificados por Dios? Pues bueno, la sangre preciosa de Cristo nos tiene para Él, pero también debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Antes bien crecer. Necesitamos conocer más de Él, necesitamos andar más en Él. El hermano nos dio las herramientas y las formas. Usted sabe, tiene que leer la Escritura, tiene que orar, tiene que compartir, tiene que vivir en santidad. Todas las ideas que el hermano Pablo nos ha colocado están en la palabra de Dios. Ninguna de ellas está fuera de la palabra de Dios. Entonces son las maneras en que podamos llegar. Ahora imagínense como iglesia,
que una iglesia anhele vivir en santidad, que una iglesia viva en amor, que una iglesia se edifiquen con sus palabras, que una iglesia viva en paz. Imagínense qué impacto daremos a la comunidad. La gente no andaría preguntando si está bien o está mal esto o aquello. No, nada más voltearía a ver a la iglesia y dicen, ¡ah! De verdad, como ellos viven, es como debe de ser. La forma en la que estamos viviendo no nos trae buenos resultados, pero miran a ellos, hasta más guapos están, más hermosas se ven, ¿verdad? En cambio yo cara de limón, amargado, resentido, maltrecho, ¿verdad? Me corrieron sin aire, dicen las llantas sin aire. Pero estos santos de Dios, mira, son felices, son alegres, tienen familias, están bien. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros cuando venimos a los pies de Cristo traemos cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Traemos todavía quizás algunos detallitos del mundo y venimos a la iglesia y en la iglesia empezamos a ver que hay cosas que pues no son agradables, ¿no? Pero vamos caminando poco a poco creciendo en santidad. El Señor ya nos ve santos porque hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, con un propósito, para que anunciemos, ¿verdad? Evangelicemos y compartamos la palabra. Pero en ese camino, pues todavía tenemos algunas cositas por ahí que nos están estorbando. Pero nosotros vamos poco a poco creciendo, ¿verdad? En santidad, vamos creciendo en caminos, en niveles de crecimiento espiritual. Entonces, esto es para los santos, pueden estar en distintos niveles de crecimiento espiritual en su experiencia de santificación progresiva. Me acuerdo cuando recién llegué a los pies de Cristo, una manera que yo tenía de hablar, hermanos, imagínense, era de un barriecito así de cholitos. Ustedes saben que son los cholos, ¿verdad? ¿Sí? No es de equipo de fútbol de Tijuana, no, era un cholito, ¿verdad? Entonces mi manera de hablar, hermanos, era como un cholito, ¿verdad? Estaba chiquito y ya hablaba como cholo. Hey, homie, what's up? Y aquí el barrio, la Maiza, rifa, y allá en Tijuana, ¿no? Y llegué a los pies de Cristo hablando así, hermanos, ¿verdad? Puro cristiano. Ay, Dios mío. Puro cristiano. Se me fueron los dedos. Y tenía un estilo de vida que venía del mundo a la iglesia. Cuando empecé a ver los hermanos cómo vestían, pues yo andaba medio, ¿verdad? Vistiendo como en el mundo, pero vengo a los pies de Cristo y empiezo a cortarme el cabello, a arreglarme. Miré que todos los hermanos andaban con saco y corbata y pues allá en Tijuana hay las famosas segundas. ¿Verdad? ¿Han oído de las segundas? Y uno va y compra ropa, pues, de la otra persona que dejó ahí, ¿verdad? Y compraba sacos y camisas y algunos sacos me quedaban más grandes porque el muertito era más grande que yo, entonces... Pero yo me quería ver como los hermanos de la iglesia. Y el lenguaje, todo eso empezó a cambiar. Porque cuando uno se sume en la palabra, empieza a estudiar, empieza a encaminar, ve a los hermanos, vea cómo empiezan a tratarse, a hablarse, a vestir, a andar, pues uno quiere andar de esa manera también. Y ves que esa manera es santa, es buena, es agradable. Hermanos, qué bonito una iglesia así, ¿verdad? Y vas creciendo poco a poco y luego tienen paciencia los hermanos, porque cuando me veían hablar enfrente, pues, se reían, pero yo decía, yo creo que pues les cae en gracia. No, se reían por lo mal que hablaba. Pero poco a poco fuimos creciendo y fuimos logrando el propósito. ¿Saben, hermanos? Es tan bonito como iglesia tener al Señor en nuestro como ejemplo en santidad, para vivir en santidad como Él lo demanda. Y cuando llega la comunidad, cuando llega uno del mundo hacia adentro y ve eso, hermanos, lo atrae. Porque uno dice, y viven diferente, hablan diferente, son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en el corazón y su meta es la santidad de Dios. Amén. Ese aplauso es para Él. Gloria a su bendito nombre. El apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia lo siguiente, hermanos, en Efesios 1, del 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso, en San Bernardino. ¿Dónde está tu iglesia? En Riverside. ¿Dónde está tu iglesia? No los oigo. ¿Dónde está tu iglesia? Eso. A estos santos y fieles que están ahí, gracia y paz a ustedes, Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, iglesia? Santos y sin mancha delante de Él. Por el poder de Jesucristo que efectuó en la cruz, al haberlo reconocido como nuestro Señor y Salvador, nos limpia de todo pecado.
pero debemos de vivir con el propósito de Dios y eso es santidad en nuestro andar cristiano, perdón, en nuestro andar de santidad. La palabra santidad está escrita, hermanos, 11 veces, en la Reina Valera 19 veces, y la palabra santidad precisamente, hermanos, está en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo nuestro Señor Jesús por nosotros para redimirnos, ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? Buenas obras. Como iglesia debemos, ¿verdad?, hacer y vivir en buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, nos redimió de toda iniquidad. Ya no era el que era antes. Hermano, no ande diciendo que yo soy así, ¿verdad? Y yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Nada, hermanos, ya no. Ya usted fue redimido, fue comprado con la preciosa sangre de Cristo. Ni con plata ni con oro, con la sangre preciosa de Jesús usted fue comprado, limpiado y lavado para la gloria de su nombre. Así es que, hermano, usted está deseoso de vivir como Dios manda. Fue purificado. Entonces nuestro llamado, hermanos, es a ser santos. Así es que la palabra cristiano no identifica realmente a la iglesia. Es la palabra santos. En la iglesia donde yo me congrego es una iglesia de santos y amados de Dios. ¿Ok? Ese sería un buen propósito, una buena meta. ¿Por qué? Porque la palabra santo la encontramos en toda la Biblia, hermano. ¿Están listos para ver algunos pasajes? Está en Romanos 1:7. Dice, llamados a ser santos. Está en 1 Corintios 1:2. Llamados a ser santos. Está en Gálatas 1:4. Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es ser santos. Está en Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo. Está en Filipenses, a los santos en Cristo Jesús. Está en Colosenses, a los santos y fieles hermanos. Está en 1 Tesalonicenses, irreprensibles en santidad. Y dice, todos sus santos. También está en 2 Tesalonicenses, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Está en Timoteo, con llamamiento santo. Está en el apóstol Pedro lo menciona en 1 Pedro 1:2, santificados del Espíritu. Está en la carta de Judas, santificados en Dios. Está en Filemón, los corazones de los santos. ¿Ven la palabra santo repetida continuamente en la Biblia? ¿Saben por qué? Bien lo enseñó mi hermano, pastor hermano Pablo. Somos santos, hermanos. Ya Dios nos ha comprado con su sangre preciosa. Somos santos. Y esa debe ser el reflejo de lo que Dios es en nosotros y es en santidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes de qué? Del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Estamos, hermanos? Ahora, en todas estas cartas, en todas las cartas, se acompañan las siguientes palabras: gracia y paz. Si usted ven todos esos textos que les di ahorita y que los tienen en sus hojitas, van a ver que enseguidita dice ahí gracia y paz. Gracia. ¿Cómo nos quiere Dios en la iglesia? Con gracia y paz. Paz, hermanos, no paz. Paz. Qué triste una iglesia que haya pura paz, ¿verdad? Pues el mundo, ¿cómo va a querer eso? No, hombre, si de eso de allá afuera hay un montón. Y ahora hay paz, 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 ¿verdad? No, pero nosotros, Dios nos ha llamado a tener gracia y paz. ¿Cómo gracia, hermanos? Que seamos graciosos tampoco. No, sino que vivamos en esa gracia que Dios nos ha dado. Que seamos generosos unos con otros, amables, bondadosos. Que nuestras palabras vayan sazonadas con sal. Esas palabras que no corrompen, que no ofenden, que edifican. Llenos de paz unos con otros, hermanos. Imagínate qué bonito ver al hermano, a la hermana y tener paz, ¿verdad? No que va llegando a la iglesia y dices, híjole, ahí está. Ya me quitó la paz. No, hermanos, llegar en paz a la iglesia y decir, no, hombre, este lugar me encanta, es tan bonito estar aquí en la iglesia. Ahorita que estábamos cantando las alabanzas, es tan bonito cantarle al Señor inglés y español, it doesn't matter,
¿verdad? Estoy alabando al mismo Dios, ¿verdad? Y estoy lleno de paz en medio de mis hermanos. Me da gusto ver a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha comprado y somos su pueblo y estamos llenos de gracia y llenos de paz unos con otros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad como santos es decir no al pecado. Dice 2 Timoteo 19, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién lo conoce? El Señor. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad como santos es decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque Dios no usa a los que no le pertenece. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Pero Dios no usa a los que no le pertenecen. Dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. No dice presencia, dice presciencia, el que todo lo sabe, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios no usa a los que no le pertenecen. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y cómo les fue a los dos? Si nos vamos al Antiguo Testamento, ustedes recuerdan los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Aunque ya habían sido, ¿verdad?, ungidos y todo ello, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Es triste, pero muchas veces en la iglesia hay ciertos hermanos que no están involucrados en el ministerio y quizás o muy probablemente hay que ver cómo está su relación con Dios y su camino de santidad, porque a lo mejor no están reflejando lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios, hermanos, Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios quiere que nosotros seamos santos y Dios no va a pasar por alto el pecado. Un día se opusieron a Moisés, ¿verdad? Al líder que Dios había colocado, a Moisés y Aarón, y Coré y todo su séquito, 250 se le pusieron en contra. Y Coré, ¿verdad? Bien así, bien ufanado, ¿no? Como cuando se sienten que son bien gallos, ¿verdad? Y se ponen en contra de lo que Dios decide, ¿no? Y dice Coré a todo su séquito, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él, al que escogiere, él lo acercará. Así ustedes saben lo que le pasó a Coré, ¿verdad? Se los tragó a todos y a los demás que andaban atrás de ellos los quemó y hizo un estrago tremendo. ¿Por qué, hermanos? Porque pues el que rechaza una vida de santidad está rechazando a Dios. ¿Usted no quiere vivir en santidad? Usted está rechazando a Dios. ¿Usted quiere andar con el mundo y con Dios? Usted está rechazando a Dios. Usted no puede andar entre dos cosas, no puede andar entre dos amos, dice la Biblia, ¿verdad? El que rechaza una vida de santidad rechaza a Dios. Dice Tito 1 del 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahorita nuestro hermano Pablo decía que si tenemos mente corrompida, hacemos cosas corrompidas, ¿verdad? Ahora, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, o sea, dicen que conocen a Dios, pero su vida no refleja, no hay santidad, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero mientras estamos en este mundo hay muchas cosas que se nos pueden pegar, hermanos. Y debemos examinarnos ante los ojos de Dios porque es necesario vivir una vida de santidad, en santidad, ¿verdad? Voy a leerles este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Y si tienen sus Biblias por ahí, creo que se los puse ahí en la hojita. Sí dice, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Y dice, por lo demás, hermanos, a los santos que estamos aquí, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y fornicación en el griego es porneia, pornografía, ¿verdad?
que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, ¿cómo, hermanos? En santidad y honor. ¿Sí así dice? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Wow. Como iglesia, es bonito vivir en relaciones fraternales de santidad en nuestros tratos unos con otros. Cuando hagan un trato, hermanos, cúmplanlo. Amén. No ande vendiendo gato por liebre, ¿verdad? No ande haciendo fraude. Cuide su vida delante del Señor, porque el mundo nos está mirando. Y necesitamos en estos tiempos, hermanos, avivar el deseo de la santidad y de caminar como a Dios le agrada. Dice 2 Timoteo 2, 20 al 22, porque como iglesia la santidad crea unidad. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. Ay, a mí no me gustaría eso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué más? Santificado, es decir, para apartado para las cosas de Dios, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué bonito. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia como iglesia, la fe en el Señor, el amor que Jesús nos dice, amaos unos a otros, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, con todos los que de corazón limpio, ¿qué dice la palabra? Invocan al Señor. Esta es una decisión que debes de tomar entonces, ya lo dijimos. Si quieres vivir la vida loca y decir que eres un hijo de Dios, no creo que sea posible. Si quieres vivir de la manera que se está moviendo ahorita el título cristianismo, que algunos son de una forma y otros de otra, no conforme a la palabra, no es posible. O decides tomar en serio lo que Dios ha dicho y demanda como hijo de Dios que eres y por el sacrificio que hizo Jesús, y empiezas a vivir como Dios quiere, porque acuérdate, el que rechaza la santidad rechaza a Dios, porque Él es santo y Él quiere que seamos ¿qué? El reflejo de lo que Él es, seamos nosotros. Entonces, este es algo que debes de tomar en tu corazón y llevarlo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Alguien se escapa en esta lista? El que es malo, si no quiere entender, va a seguir siendo malo. El que es inmundo, si no quiere entender que puede limpiar su inmundicia, va a seguir siendo inmundo. El que es justo porque practica las conductas morales, todo, pues está bien, practíquela. Pero aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, que ha sido comprado, que se pagó el precio en esa cruz por nosotros, por cada uno de nosotros, que hemos sido apartados para Dios, comprados, somos santos. ¿Qué quiere el Señor? Santifíquese, siga adelante, siga caminando, siga creciendo en santidad. Practique los ejercicios, las herramientas que nuestro hermano nos mostró un poco antes, los que estuvieron en la primera clase. Si no tiene esas notas, tómelas. Sería muy bueno que las tomara, porque el Señor demanda una iglesia que viva en santidad. Estamos en medio de un mundo de tinieblas, hermanos. La iglesia se está contaminando de las cosas del mundo y necesitamos poner nuestros ojos en aquel que es santo, porque Él quiere que seamos santos. No nos midamos con el mundo no tiene nada que enseñarnos. Midámonos delante del Señor y con su palabra y andemos conforme a lo que Él quiere, porque Él quiere que brillemos como pueblo de Dios, santidad como iglesia. Ese aplauso es para Él, la gloria es para Él.
Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos eso delante de Dios. Cuando se congregue en su iglesia, cuando vaya a la iglesia, acuérdese, soy santo y amado de Dios. Él me ha llamado a ser santo y debo de procurar la santidad en mis relaciones, en mis tratos, en mi manera de hablar, en mi manera de enseñar, en mi manera de vestir, en mi manera de andar, en mi manera de relacionarme, en mis tratos morales y sociales con los demás. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Alabado sea, Señor, del cielo y de la tierra. Señor, nos has mostrado a través de nuestra primer conferencia que nuestro hermano Pablo ha traído las maneras en cómo debemos de vivir personalmente. Ahora, en suma, cuando tu pueblo se reúne y practica todas estas enseñanzas que son a través de tu palabra y lo que tú quieres, Señor, entonces la iglesia podrá brillar en este mundo que se corrompe, que pierde el valor de lo que debe ser. Pero es que esta iglesia necesita mostrarle al mundo la santidad de Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú eres santo y tú quieres que nosotros seamos santos. Ayúdanos a brillar en medio de nuestra comunidad, donde quiera que estén nuestras hermosas iglesias que tú has levantado, donde quiera que están estos líderes y pastores santos y amados a quien tú has llamado para edificar el cuerpo de Cristo en santidad, donde quiera que esté cada una de estas congregaciones, que brillen en su comunidad, que levanten el nombre de Cristo, que sea una iglesia de amor y de esperanza, pero que anhela vivir como tú demandas, no como el mundo vive, sino como tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos y manténnos en tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.